Los logaritmos son el karma literal de de las operaciones, porque muchos no lo entienden. Es como que encima la calculadora, en algunas calculadoras, no te lo resuelve directamente. Hay que hacer un par de trucos para poder resolver un logaritmo determinado. A ver, recordemos. Por ejemplo, volvemos con la potencia. 5 al cubo, nosotros sabemos que da 125. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer cuando hacemos potencia es el exponente me indicaba cuántas veces tengo que multiplicar a la base. Es decir, si yo hago 5 por 5 por 5, esto nos da 125. Esto lo puedo hacer porque yo conozco el exponente. Entonces sé que tengo que hacer esa cuenta y me da. El problema es que, por ejemplo, si yo tengo que hacer 2 a la x igual a 16, ¿qué tendría que hacer en este caso? O sea, tengo que buscar un exponente donde al 2 lo tengo que multiplicar tantas veces para llegar al 16. Entonces uno va a hacer manualmente, va a decir, bueno, a ver, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Entonces ya llegué. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas veces sucede el 2? Bueno, cuento. 1, 2, 3, 4. 4 veces. Entonces, el x que yo estoy buscando, o sea, el exponente, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de las ecuaciones, lo que estoy averiguando es el exponente. Y si esto lo quiero escribir de otra forma, ahí es donde entra el concepto del logaritmo, ¿sí? O sea que el logaritmo es buscar un exponente de algo. Esta expresión, que yo dije 2 a la x igual a 16, es equivalente que decir que logaritmo de base 2, porque la base de la potencia era 2. La base se pone abajo. ¿De qué número? 16, porque yo quiero averiguar el exponente en base 2 del 16, y eso es lo que me va a dar el resultado en x. Y esto es lo que nos valía en este ejemplo, 4. Entonces, si yo quiero formalizar el concepto de logaritmo, si ponemos la definición del logaritmo, vamos a decir que el logaritmo de base A de una letra B es igual a C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro la base, que es A, lo elevo a la C, me tiene que dar el resultado de B. O sea que esto se cumple eh, porque A a la C es igual a B. Entonces vamos a ponerle el nombre a estas cositas. El A dijimos que se llama base. El B se llama argumento. Y el C, bueno, el resultado del logaritmo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta idea, yo puedo sacar varios logaritmos y hacer cálculos. Por ejemplo, si yo tengo que calcular logaritmo de base 2 de 8, ¿qué significa? Buscar un exponente para que 2 elevado a algo me dé 8. Entonces pienso, 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces 3 veces uso el 2. ¿Se entiende? O sea que 2 al cubo es 8. O sea que el logaritmo de base 2 de 8 es 3. Por ejemplo, logaritmo de base 5 de 6,25. ¿Esto qué sería? Pensar un número del 5 multiplicar tantas veces para que me dé 6,25. Entonces, 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y por 5, 625. O sea, 4. En la calculadora, o en algunas calculadoras antiguas, no nos permite hacer el logaritmo de base 5 de 625. Entonces hay que hacer otra maniobra para poder resolverlo. Y además se complica ya la existencia cuando son números muy grandes. Acá yo lo hice mentalmente porque ya me lo acuerdo de memoria, pero ustedes al número 625 a veces si no se dan cuenta cómo hacer, van a tener que aplicar un par de recursos más. Entonces por eso vamos a ver las propiedades de los logaritmos para ver qué ventajas tiene a la hora de hacer el cálculo. Bueno, entonces propiedades. ¿Sí? Hay un montón de propiedades, pero nosotros vamos a usar las más importantes. Las que nos sirven más para entender un poco el tema. La propiedad 1 dice que el logaritmo de base A del argumento A, o sea que coincide la base con el argumento,
eso nos da 1. Y eso se puede explicar fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo a elevado a 1, ¿cuánto nos da? A. Así que es lógico. ¿Sí? 2. Logaritmo de base a de 1, esto da 0. Bueno, pensemos lo mismo. A la 0, ¿cuánto es? 1, porque cualquier número elevado a la 0 daba 1. Así que el logaritmo de base a de 1, si el argumento es 1, automáticamente da 0. Así que esto también tiene sentido. 3. Logaritmo de base a de b por c, o sea, tenemos en el argumento una multiplicación de dos factores. Esto se puede decir como logaritmo de base a de b, o sea, el primer factor, más logaritmo de base a c. ¿Sí? O sea que el logaritmo, si es una multiplicación, se puede romper en dos logaritmos en forma de suma. ¿Sí? Eso se puede demostrar también, porque es así, con propiedades de potencia. Pero eso lo dejo para ustedes. 4. Logaritmo de base a de b sobre c. O sea, una división. Esto va a ser igual cuando es división a una resta. O sea, logaritmo de base a de b menos logaritmo de base a de c. ¿Sí? Es cuando tenés una división, se restan los logaritmos. Pero recuerden siempre de mantener la misma base. Propiedad 5. Logaritmo de base a de b a la c. O sea, ahora el c es un exponente. Entonces lo que dice esta propiedad dice que si es un exponente, páselo hacia adelante como factor. Entonces esto va a ser igual a c por logaritmo de base a de b. ¿Sí? Esta propiedad es muy útil. Y 6, la última propiedad, logaritmo de base a de b. ¿Sí? O sea, si tengo que calcular un logaritmo común, es lo mismo decir que logaritmo de b sobre logaritmo de a. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago el logaritmo del argumento, lo puedo dividir con el logaritmo de la base. Y esto va a ser lo mismo que hacer este logaritmo. Entonces, si ustedes quieren probar esto, en la calculadora está el botón log. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que calcular logaritmo de 2 de base 8, ustedes sabemos que es 3, o sea, porque 2 por 2, 4 por 2, 3, perdón, por 8, entonces da 3 veces 2. Nosotros sabemos que da 3. Pero esta propiedad es muy importante porque yo, si tengo que hacer en la calculadora logaritmo de base 2 de 8, yo tengo que hacer en la calculadora logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2. Y si hacen esa cuenta todos juntos, les va a dar, obviamente, 3. Porque la calculadora está haciendo esta propiedad que se llama cambio de base. ¿Sí? Esta propiedad es conocida como cambio de base. Vamos a poner el nombre. Y muy útil en algunas ecuaciones. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a recordar sobre las propiedades porque la vamos a usar para algo. Por último, les quiero decir, ¿sí? En la parte teórica, digamos, que hay casos especiales, ¿sí? En cuestión de notación. Casos particulares. Si en la calculadora, incluso en la calculadora se van a dar cuenta, que diga log de a y no aclara cuál es la base, en realidad me está diciendo que la base en este caso es base 10, o sea, logaritmo de base 10 de a. ¿Sí? O sea que cuando no diga la base, o sea, cuando no diga que especifique qué base es, se tiene que presumir que la base es 10. Y lo mismo se dice esto, ln de a. Este ln es lo que se llama como logaritmo natural o neperiano, ¿sí? Como lo quieran llamar. Y esto significa que la base del logaritmo es un log común, pero de base e. Y esta e es el número e. Me refiero al número irracional e, ¿sí? Al que vale 2,71. Estos son dos casos especiales que cuando no se especifica la base, entonces hay que tener en cuenta que si dice log es base 10 y si dice ln es base e. También tenganlo en cuenta porque a veces puede llegar a ser útil, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica todo esto en varios ejemplos numéricos, a ver cómo calculamos logaritmos, ¿sí? Usando la calculadora o no, porque capaz que haciendo propiedades puede llegar a ser un poquito más fácil. A ver,
Vamos a resolver, por ejemplo, el primer ejemplo. Logaritmo de base 2 de raíz de 2. Bueno, ahí ya está muy horrible, porque ustedes se van a poner a pensar diciendo, bueno, 2 elevado a cuánto me da raíz de 2. Pero usemos propiedades. Ustedes saben que la raíz de 2, por propiedad de la potencia, si se acuerdan, vamos a escribir por acá costadito, yo tengo que la raíz de enésima, o sea, de a, de x a la b, esto yo lo puedo escribir como una fracción. Entonces puedo escribir x elevado a, este sería el numerador y este el denominador. O sea que x a la b sobre a es lo mismo que la raíz esta. Entonces, si se dan cuenta, acá, abajo, adentro del 2 está elevado a la 1. Y acá, cuando es raíz cuadrada, se presume que hay un 2. Entonces, yo puedo decir que este logaritmo es logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 1 medio. ¿Y por qué hice eso? Porque se acuerdan que hay una propiedad que decía que cuando tenías un número elevado a algo, este factor, este exponente pasa como factor, o sea, pasa hacia adelante. ¿Sí? Los exponentes van hacia adelante del logaritmo, por propiedad. Entonces nos va a quedar que 1 medio por logaritmo de base 2 de 2. Y si se acuerdan la propiedad que decía que cuando coincidían en la base y el argumento, daba 1. O sea que esto daba 1. Entonces, ¿cuánto nos da? 1 medio. Porque 1 medio por 1 es 1 medio. Y ese es el resultado. O sea que el logaritmo de base 2 de raíz de 2 es 1 medio. ¿Ven que útiles son las propiedades? Entonces, está bueno saber las propiedades. Por ejemplo, otro cálculo. Logaritmo de base 3 de 27. Si se acuerdan del video anterior, podemos factorizar el 27. Entonces, el 27 lo factorizamos. ¿Qué era factorizar? Dividirlo con números primos. No es número par, así que no lo puedo hacer. Pero 2 más 7 es 9, así que lo divido por 3. 27 dividido 3, 9. 9 dividido 3, 3. Y 3 dividido 3, 1. Entonces 27, ¿cómo lo puedo escribir? Como 3 al cubo, porque es 1, 2, 3. Logaritmo de base 3 de 3 a la 3. Y aplicamos la misma propiedad que hicimos hace rato. Como es un exponente, va hacia adelante. Entonces nos queda que 3 por logaritmo de base 3 de 3. Y acá aplicamos la misma propiedad también. Como es la misma base y el mismo argumento, sabemos que da 1. Entonces nos queda 3. Entonces el logaritmo de base 3 de 27 es 3. Hice un poquito más largas las cosas, pero aplico propiedades. Y si las hacen con la calculadora, recuerden que tienen que hacer logaritmo de 27 dividido logaritmo de 3. ¿Sí? Cualquiera de los métodos que ustedes quieran, se puede hacer. Pero no siempre todo es tan así, tan exacto. No es que siempre nos va a dar un número. A ver este ejemplo. Logaritmo de base 2 de 20. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el 20 no hay forma de escribirlo como potencia de 2. Pero vamos a ver por qué. Factoricemos el 20. 20 lo factorizamos, sería 20 dividido 2, 10. 10 dividido 2, 5. 5 dividido 5, 1. O sea que 20 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 5. Logaritmo de base 2 de 2 al cuadrado por 5. Pero antes, recuerden que esto está entre paréntesis porque el 20 es igual a todo esto. No puedo pasar el 2 adelante porque hay una multiplicación antes. Entonces recuerden que cuando hay una multiplicación, esto se podía separar, los logaritmos se podían romper y hacer una suma. Entonces sería logaritmo de base 2 de 2 al cuadrado más logaritmo de base 2 de 5. Entonces, en este término, sí puedo hacer esto del 2, pasarlo hacia adelante. Entonces nos va a quedar 2 por logaritmo de base 2 de 2 más logaritmo de base 2 de 5. Bueno, y obviamente esto, como es la misma base, el mismo argumento, vale 1. O sea que este resultado nos da 2 por 1, 2. Más, y este logaritmo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Y porque el 2 nunca lo voy a elevar a algo que me dé 5. En realidad sí se puede, pero da con coma y no sirve, porque los números decimales nos dan, uno lo aproxima muy subjetivamente, o sea, entonces no tenemos que aproximar, lo dejamos así expresado y queda así. O sea que el logaritmo de base 2 de 20 yo lo puedo reducir a 2 más logaritmo de base 2 de 5. ¿Sí? Recuerden que el tema de los decimales,
usar decimales infinitos, porque el logaritmo no es un número, una cantidad finita de decimales, es horrible, porque uno aproxima y depende del ejercicio les puede dar cualquier cosa. Es mejor expresarlo así y ya está. Es como pasaba con la raíz, que se acuerdan que si quedaba raíz de 2, queda así. O sea, no lo desarmemos porque si no nos da con decimales y podemos llegar a producir errores. Buenísimo. Bueno, pensemos en otro ejercicio. A ver. Logaritmo de base 2 de raíz de 600. Bueno, factorizamos el 600. ¿Sí? Esto de factorizar es genial. 600 dividido 2 es 300. 300 dividido 2 es 150. 150 dividido 2 es 75. 7 más 5 es 12. O sea que lo puedo dividir por 3. 75 dividido 3 es 25. Pero ya el 25 no lo puedo dividir por 3 porque 2 más 5 es 7. Lo divido por 5. 5, 5, 5. 1. Y entonces sería logaritmo de base 2 de la raíz de... Bueno, a ver. 1, 2, 3. 2 al cubo. 1 por 3. Y 1, 2 por 5 al cuadrado. Muy bien. Y ahora, como es una raíz, recuerden que puedo hacer el tema de la simplificación que vimos en el video anterior. Pero si no, vamos a hacer esto. La raíz significa que está todo elevado a un medio, por la propiedad de las potencias. Entonces nos queda logaritmo de base 2, entre paréntesis, 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, y todo a la un medio. ¿Por qué? Porque recuerden que el 600, si volvemos acá, está elevado a la 1 y al cuadrado. Entonces nos queda 600 elevado a la un medio. Y por propiedad de la potencia, cuando hay una multiplicación, la potencia se distribuye para cada uno de los factores. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Van a estar todos elevados a la un medio. Entonces, si hacemos las cuentitas, esto nos va a quedar logaritmo de base 2 de 2 al cubo elevado a la un medio por 3 a la un medio por 5 al cuadrado elevado a la un medio. Todo esto en entre corchetes porque está dentro del logaritmo. Si se acuerdan las propiedades, potencia sobre otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces nos queda logaritmo de base 2 de 2 a la 3 medios por, acá no hago nada porque queda 3 a la 1 medio, por 5 a la 1. Porque 2 por 1 medio es 1, o sea que no escribo nada. Entonces, si aplicamos otra propiedad, como es una multiplicación, se transforma todo en suma. Entonces nos queda logaritmo de base 2 de 2 a la 3 medios más logaritmo de base 2 de 3 a la 1 medio más logaritmo de base 2 de 5. Por último, hacemos la propiedad de que el exponente pasa hacia adelante. Entonces nos va a quedar logaritmo de base 2. Perdón, me equivoqué. El 3 medios lo tenía que poner adelante. 3 medios, logaritmo de 2 de 2, más el 1 medio va hacia adelante, logaritmo de base 2 de 3, más logaritmo de base 2 de 5. Por último, saben que esto da 1, y entonces nos queda como resultado final 3 medios más. Y todo esto igual porque no se puede hacer este logaritmo y este logaritmo tampoco. Y ese es el resultado final. Si ustedes ven que no se puede hacer nada más, no se puede simplificar, no se puede hacer nada, bueno, tampoco le vamos a estar peleando el logaritmo. Por lo general, cuando uno hace un ejercicio, ¿no?, de un examen o lo que sea, o de un trabajo práctico, lo que sea, está pensado para que den números lindos, pero bueno, a veces puede llegar a pasar que den números horribles, así como estos, y bueno, no queda otra. ¿Sí? Pero esa es la idea de la ventaja de usar las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Más allá de saber el concepto de lo que es un logaritmo, saber bien las propiedades, porque las propiedades a la hora de hacer una ecuación logarítmica son muy útiles.